En un programa televisivo, además de todo lo que ya sabemos, conocimos un poco más la historia de Renzo, ¿no? La tenemos aquí a su madre, Ángela Donato. Donato. Es la mamá de Renzo, la mamá de un chiquito que murió, según lo que se dice y según lo que pasó. Hay una versión que Renzo se tira detrás de un juguetito de un 7º piso, lugar donde vivía con su papá. No vivía con su papá. O iba de visita a lo de su padre. Y finalmente, bueno, usted sospecha absolutamente de todo. ¿Usted cree? Yo tengo la certeza que el papá lo mató a Renzo. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es por lo cual está aquí, ¿no? Para asegurar su versión de lo que ha pasado con esto, ¿no? Su hijo, usted lo dejó a las 13 horas en el colegio. En el colegio, a las 17:30 lo retiró su papá, como lo hacía todos los días martes y jueves. Sí. Se fueron al departamento del papá, que queda a la vuelta de la escuela. El colegio queda en 8:58. En La Plata estamos En La hablando. Plata, en la ciudad de La Plata. Bien. El colegio de Renzo, el normal 3, queda en la calle 8:58 y el papá vive en 9:55, a la vuelta. Lo retiró como lo hacía poco, que se le habían vuelto a permitir las visitas con Renzo. ¿Por qué? Porque el papá de Renzo tuvo 2 restricciones perimetrales por violencia. ¿Por violencia de género o por maltrato infantil? Por violencia de género y a Renzo también. El papá le pegaba. Renzo vino reiteradas veces golpeado de la casa de su papá. Una de las últimas veces, su pediatra de cabecera, lo vio a Renzo, hizo un certificado médico constatando las lesiones y hizo un descargo en la DDI de la ciudad de La Plata. ¿Renzo nunca dijo nada sobre los golpes de su papá? Renzo, si le preguntabas directamente sobre el golpe que traía, no decía nada. Pero cuando se ponía a jugar y le preguntábamos, ¿y esto? Me lo hizo papá. ¿Y usted qué cree que sucedió el día que Renzo es retirado por su padre del colegio? Se lo lleva al lugar donde convivía con su novia, con la pareja actual de papá de Renzo. Sí. En Diego, ¿no? Es Diego y ella es Rosa. Bien, ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que usted cree que sucedió? No sé cómo... No me puedo imaginar la escena. Renzo tenía en la casa de su papá... Tenía su dormitorio. Es lo que te iba a preguntar, el dormitorio, los juguetes, sus cosas. Renzo tenía su dormitorio. Yo todo puedo hablar por lo que contaba el papá. Yo nunca vi ese departamento, si Renzo tenía su dormitorio. Todo a través de su hijo. Yo solo sé que el papá, en el juzgado de familia donde tramitamos el régimen de visita y la cuota de alimentos, el papá dijo que Renzo tenía su dormitorio, que tenía su espacio, sus juguetes. Juguetes tenía porque todo juguete que Renzo llevaba de casa a la casa de su papá jamás volvía, así que juguetes, si no se los compraba el papá, tenía los que él llevaba de casa. Ahora, ¿por qué usted no cree en la versión de su expareja cuando él afirma que Renzo saltó al vacío detrás de un juguete? ¿Qué fue lo que lo llevó? Porque ese nene que Diego describe no es mi hijo. Renzo era un nene que era consciente del peligro. Renzo era un nene de casi 8 años. Renzo ahora el 18 de noviembre cumple 8 años. Era un nene como cualquier otro nene de 8 años. Era consciente del peligro. Renzo creció en un dúplex donde su dormitorio quedaba en un primer piso con un ventanal, y Renzo jamás se acercó a la ventana. No hubo que decirle no, Renzo, eso él ya lo sabía. Conocía el peligro. Conocía el peligro. Bien. Ese departamento Renzo lo conocía perfectamente porque es el departamento donde su papá vivió toda la vida. ¿Ustedes estaban casados antes con Diego? Estuvimos conviviendo. La relación duró 2 años. Nos separamos cuando Renzo tenía un poquitito más de 2 meses, porque Diego me dijo que él no podía resignar su vida por haber tenido un hijo discapacitado. Bien. Y se fue de casa. Porque ¿a qué se refería con resignar su vida? Y porque supongo que para él Renzo era una carga. Yo no puedo hablar de resignar mi vida con mi hijo. Es mi hijo, uno tiene un hijo. ¿Ustedes supieron En el momento del parto, ni bien Renzo nació. No. Y ya en un monitoreo que le habían hecho en una ecografía. En una ecografía 3D, se notó que Renzo era muy chiquitito, que había una disminución del líquido amniótico y los riñones no estaban maduros. Me hicieron un scan fetal
y ya cuando me hicieron el primer scan fetal, los riñones de Renzo estaban más maduros y en el segundo me decían, podía existir alguna duda, pero no se podía saber con certeza, porque Renzo, si bien tenía como patología de base el síndrome de Down, era completamente sano, no tenía patologías asociadas. De hecho, iba a un colegio, ¿no? También donde... Renzo iba a una escuela común. Aún así, a la escuela número 9, ¿no? En la escuela, el normal 3. O normal 3. Y estaba integrado con una escuela especial, que es la modalidad para nenes Sí. con donde iba una maestra integradora una vez por semana a hacer un apoyo. Y aparte tenía una acompañante terapéutica para reforzar y acompañar en lo que a Renzo se le podía llegar a dificultar. Ahí es cuando el papá de Renzo, diríamos, te suelta la mano, Ángela, a vos, ¿no? Y le suelta la mano a Renzo, que es cuando él dice, yo a partir de acá Diego no puedo Diego no lo aceptó ni siquiera en el embarazo a Renzo. Él Diego, no quería ser papá, no quería tener este hijo. Él cuando yo quedé embarazada, sí, al principio. Pero cuando alerta que quizás No, podía nunca tener... jamás se interesó por ese bebé. Bien. Diego, por ejemplo, jamás fue un papá que me acarició la panza, no le interesó. Yo tengo una hija de 22 años. Renzo con su hermana se llevan 15 años. ¿De otra pareja? De otra pareja, Bien. sí. Para mí Renzo era, yo ya estaba grande, era el hijo, y un hijo varón, lo había deseado mucho, así que yo estaba en cada detalle, en que en tal semana, si escuchaba sonidos, el bebé reaccionaba, así que hacía toda la prueba con las luces. De hecho, iba a un colegio donde se juntaba, donde, bueno... Renzo tenía amigos. Convivía con compañeritos de su Renzo misma era edad. un nene más de esta sociedad, Bien. como cualquier otro niño. Aún con el síndrome de Down, él era... Es que el síndrome de Down Bien. solo era un detalle, Ujú. no lo define el síndrome de Down. Yo sabía que Renzo tenía síndrome de Down cuando iba a hacer un trámite a la obra social o cuando... Pero Renzo era un nene que creció, se desarrolló como cualquier otro niño, que sí hizo terapias para reforzar, para ayudarlo, por supuesto. pero era un nene normal, era un nene. ¿Pudiste hablar con Rosa? No, ni siquiera con el papá de Renzo pude hablar. El papá de Renzo me dijo cuando me llamó, lo llamé ese día porque yo encontré en mi celular llamadas perdidas de él que me llamaron la atención. Que era curioso para vos porque generalmente no te llamaba. Él nunca me llamaba, nunca me atendía las llamadas, nunca nada, nunca. Era Hacía mensajes de WhatsApp, solamente lo un retiré. mensaje de lo dejé. texto, ni Mensaje siquiera de usaba texto. el WhatsApp. Yo Sí. le enviaba mensajes por WhatsApp Sí. y jamás me contestaba. Ese día yo salí, como empezaba el partido, salí a comprarme cigarrillos. Le estaba preparando una tarta de atún a Renzo, porque Renzo cuando venía de la casa del papá venía con muchísimo hambre. ¿Porque no le daba de comer? Supongo que no, Diego siempre tenía temor a que Renzo sea gordo. Además. A ver, ¿tenías un kiosco? ¿Trabajabas en un kiosco vos? Sí, con una amiga hace mucho. Hace ya. mucho tiempo. Bien, 5 de la tarde suena el teléfono, 6 de la tarde te suena el teléfono a vos, ¿no? A mí me suena el teléfono, yo tengo la última llamada perdida de Diego, 20 y 29. 20-25. 29. 29. 20 y 29, que cuando yo vi esa llamada perdida me alarmé, sabía que algo había pasado, lo llamé, me atendió inmediatamente, cosa que cuando yo escuché que Diego me atendía inmediatamente sabía que algo pasó. Así que cuando atendió no le di ni tiempo a hablar y le pregunté qué pasó. Y él no me contestaba. ¿Qué pasó?, le dije. Y me dijo Renzo. Le dije, ¿qué pasó con Renzo? ¿Dónde está Renzo? Y ahí me dijo, se cayó. Le dije, ¿de dónde se cayó Renzo? Del balcón. Y me cortó el teléfono. Te cortó el teléfono. Me cortó el teléfono y no me volvió a atender. ¿Y de ahí qué pasó? ¿Alguien te acompañó al...? Yo estaba sola en casa porque Sí. Guillermo, mi pareja, es mecánico. Sí. Estaban preparando un motor con un amigo y se Sí. quedaban a mirar el partido ahí. Yo estaba sola, así que empecé a llamar, lo llamé a Guillermo, no sé, hice infinidad de llamados porque son segundos que uno no sé. Llamé al pediatra de Renzo también para decirle que por favor venga. ¿Fue? El pediatra de Renzo, yo estoy en contacto permanentemente con el pediatra. ¿Te de asistió Renzo. ese día, te acompañó? Ese día estaba trabajando, no estaba en La Plata el pediatra. Bien. Pero sí estuvimos incluso en el hospital de niños. Cuando llegamos, una de las doctoras que estaba en el hospital lo conocía al pediatra y lo llamó. ¿Cómo continuó el hecho? ¿Vos empezaste a hacer las llamadas?
Cuando llegó Guillermo lo llamó, no entendía lo que yo le estaba Guillermo diciendo. es tu actual pareja. Mi pareja actual. Bien. Cuando llegó Guille a casa, no entendía, me decía qué era lo que estaba diciendo, era irreal. Esencial, sí. Y bueno, entonces le di mi teléfono y me dijo, dame que lo llamo. Lo llamó varias veces hasta que lo atendió, como de costumbre, había que llamarlo 100 veces para que te atienda una. Lo atendió una mujer que presumo que ha sido Rosa, y lo único que le dijo que nos dirijamos al hospital de niños. Bueno, yo llegué al hospital de niños, estaba un policía, la guardia de la policía, y dije que era la mamá de Renzo, que Renzo había tenido un accidente. Me llevaron a un consultorio, primero más en entrar a mí sola, y después yo pedí que lo dejen entrar a Guillermo, porque yo me daba cuenta que algo pasaba. Claro. Nadie me decía, nadie sabía cómo decírmelo. Yo qué sé, yo gritaba, lloraba, preguntaba por Diego. Mi hijo estaba con él. Claro, estaba con su papá. Y después... ¿Y qué te decían? ¿Dónde estaba Diego? Nadie me decía dónde estaba Diego. Cuando entró Guillermo al consultorio, empezó a entrar policías al consultorio, y yo preguntaba por qué la policía. Y vos ahí presentiste que algo... Yo sabía, había, un ya nene sabías. de 8 años cayendo de un séptimo, uno quiere creer que no, pero... Y pediste ver a tu hijo. Y ahí me dijeron que Renzo había llegado sin signos vitales. Sí. Pedí que me lleven con él. Bueno, me llevan a un consultorio donde estaba Renzo solito. ¿No estaba el papá? No, estaba solito mi bebé, envuelto en una manta azul. Yo cuando recién lo vi, decía que no era Renzo. Él estaba... cuando la policía, porque no quiero hacerte una pregunta que te duela demasiado, pero más allá del dolor que tenés... Me que lo va a ser desfiguró a imposible. mi hijo. Eso es lo que te Me lo destrozó. Claro, era preguntarte... Me lo dejó al ¿Cómo te lo encontraste? no poder reconocer a tu hijo cuando lo dejas a la 1 del mediodía en la escuela, lleno de vida, feliz, con su mochila, su guardapolvo blanco. Esa sonrisa, ese te amo mamá, anda mamá, está Fede, me dijo cuando lo de... Fede era su acompañante. Renzo le costaba la mochila, Renzo, su gran dificultad fue la motricidad Fuerzas fina. en las manos, ¿no? La motricidad fina. Sí. Entonces, pero él todo la mochila lo intentaba, pero siempre había algún compañero que lo ayudaba. La escuela tiene escaleras, así que se le dificultaba. Y siempre los nenes son solidarios. Sí. Ahora, Ángela, nunca dudaste de lo que sucedió allí, ¿no? Cuando vos te cuentan o te enterás lo que pasó con Renzo, que el padre de Renzo te dice que se cayó del balcón, llegás allí. No es un al balcón, hospital. es una ventana. Una ventana, bueno. Porque ni siquiera me dijo la verdad. Bien. Me ¿Vos dijo... ¿Por qué no tenés ni una duda de... ¿Por qué te de que- enteraste de eso? Que es una ventana y que no es un balcón. Porque ¿Quién te lo cuando contó? después que hicimos todos los trámites en el hospital de niños, que el hospital de niños lo deriva a la morgue judicial, y nos dicen que tenemos que ir a casa. Y con Guillermo ya en el hospital, cuando nos dicen todo eso, estaba mi hermana, mi hija, amigos, estábamos todos porque... Sí. Y bueno, volvemos a casa y yo les decía que yo tenía que hacer la denuncia, que esto no podía quedar como un accidente, que todos sabíamos que esto no era un accidente. ¿Por qué asegurás vos entonces, ahí y ahora, que no fue un accidente? Por la violencia que vino ejerciendo Diego todos estos años, porque esto fue un monstruo. ¿Vos creías se que el fue. padre de tu hijo podía ser capaz de, Yo lo dije de lastimarlo muchísimas veces. y de arrojar al chico por la ventana, por el balcón? Renzo venía golpeado de la casa de su papá y yo siempre planteaba un mal golpe. Termina con la vida en 2 Es- segundos. Diego se construyó este monstruo. Durante 8 años tuvo toda la impunidad para hacer lo que quiso con nosotros, incluso con su hijo. Él se ¿Nunca toma... te defendieron? No, nunca. Siempre, incluso
poner una perimetral es algo que te cuesta horrores. Incluso en el mes de noviembre, cuando él me seguía... ¿Él te golpeó alguna vez? En el hombro, en el mes de noviembre, fue la primera vez que se arriesgó a golpearme a mí, en el medio de la calle, en la puerta de la casa de una amiga. Y de noviembre pasado. El noviembre del año pasado. Del año pasado. El 20 y pico de noviembre. Sí. Se tomó todo un día para buscarme en cada lugar a donde yo podía estar, en el barrio. Se fue al kiosco de esta amiga, se iba, pasaba por la puerta de casa y los vecinos me decían, ojo Ángela, que pasó Diego con el auto. Yo al principio... ¿Por qué esa hazaña? No tengo la menor idea. Porque teóricamente él ya había reconstruido su vida. Es lo que yo planteaba cuando él hizo esto. Yo decía, está completamente loco, porque ¿qué le dice a su pareja? Me levanto hoy después de 7 años y tengo que salir a buscar a Ángela en el barrio. Voy a los lugares donde frecuenta. ¿De qué era capaz ese mismo día? Pero vos desde que te separaste cuando... Siempre hubo... Cuando nació Renzo, a los 2 meses él se va de tu vida, desaparece. Pero él siempre estuvo presente, siempre... Estuvo presente, pero me refiero, no hubo algún intento de tu expareja en esos 7 años de, no sé, golpearte, sí, insultarte. Todo durante... Sí. Diego tiene infinidad aún de separada denuncias. De él. Diego tiene infinidad de denuncias. Cuando Renzo tenía 4 meses, entró en casa porque yo no estaba. Yo vivía en un dúplex, un departamento, el último departamento. Entró y como yo no estaba, tenía un patiecito con una mesa y unas sillitas para sentarnos en el verano. Y agarró una de las sillitas y la dio contra la pared, arrancó los cables que entraban del internet, del teléfono, todo el cable que pasaba para mi casa los arrancó. ¿Y qué hizo la policía con respecto a esto? Nada, todo queda ante una denuncia donde una persona irrumpe en tu domicilio, te rompe tus cosas. Nadie hace nada. Son problemas de pareja, soy una mujer despechada. Todos creían que era una mujer despechada. ¿Eso fue lo que te contestaron, Ángela? Muchas veces. Muchas veces. ¿En qué comisaría? En todas. En la comisaría octava, en el mes de noviembre, cuando llegué desesperada, que él, cuando me vio que iba a hacer la denuncia, se subió al auto y a la par mía me siguió hasta la comisaría. Le supliqué que me tomen la denuncia porque Renzo estaba solo en la escuela y si se había tomado un día entero buscándome hasta que me encontró y encima me sigue hasta la puerta, era capaz de cualquier cosa. A mí me parece que un tipo que hace eso es capaz de cualquier cosa. Yo no soy una especialista, pero a mí me parece que no es normal. Me dijeron que no me podían tomar la denuncia, que Ahora, vaya a la comisaría de la mujer. Esta obsesión de Diego hacia hacia la comisaría de la mujer. Sí, primero fui, retiré a Renzo de la escuela, desesperada, le pedí a un vecino que me lleve, porque estaba realmente desesperado y tenía miedo, porque la escuela no se lo podía prohibir de dárselo. No. ¿Es el papá? Lo retiré a Renzo y estuve en la comisaría de la mujer, horas y horas con el nene que salió de la escuela. De hecho, ustedes mantenían un régimen de visitas. Se le había, en el mes de junio, una semana antes del Día del Papá, ahora junio último, 2017, este año, después de 8 meses sin ver a Renzo, empezó a ver a Renzo porque siempre es mucho más importante el vínculo. Y en ese plazo de 8 meses que no lo había visto a Renzo, ¿qué pasaba? Lo vimos muchas veces, lo hemos cruzado, él no podía estar por casa, sin embargo lo han visto. Renzo lo veía, Renzo me decía, mamá, ahí está papá. Y yo decía, no, Renzo, ¿qué va a hacer tu papá por acá? Mi hija una vez bajó del micro, que venían con Renzo de la escuela, y me dijo, mamá, estaba Diego parado en la esquina. Un acecho. Qué barbaridad. Un acecho hacia tu persona. Pero te piden testigos siempre. Claro. Tenés que tener testigos, como si el violento... Y además la gente ve que pasan los años, que siempre hay hechos de violencia y que la justicia no hace nada. La gente tampoco quiere ser testigo de un tipo que tiene esa impunidad. Ahora, ¿en qué instancia está tu caso, no? Se está investigando. Se está investigando lo que pasó con Renzo. Lo que pasó con Renzo, está todo en secreto de sumario. Mi abogada me dice que me quede tranquila, que el doctor Romero está trabajando muy bien. A la semana el asesinato de Renzo, se hizo una inspección ocular en el departamento donde yo vi que Renzo tampoco cayó del dormitorio que era de él, sino que cayó del dormitorio que era del papá. Hay tantas versiones. Ese dato vos lo tenés
confirmado que cayó de la ventana de Y su ahí papá. se peritó ese dormitorio porque se hicieron todas las Porque pericias. era Lo que pasó. En un departamento completamente vacío. Completamente vacío. Al cual iba completamente- Renzo a ver a su papá. A mí me llama la atención. Diego es una persona que es terriblemente futbolero. Ese día se jugaba una clasificación importantísima para Argentina. Yo no sé nada de fútbol, Sí. pero todo el mundo hablaba de eso. En un departamento sin mesa, sin silla, sin cocina, sin heladera, ¿Y las camas? sin camas, Entonces, solo Ese un departamento televisor. estaba vacío Porque dicen que lo se habían estaban vaciado. mudando. Ah, ok, Porque dicen lo que se habían estaban vaciado. mudando. Que fueron a ultimar detalles ese día al departamento. Ese día hacía mucho frío, llovía, había estado lloviendo. Mm. Un 7º piso, una ventana abierta de par en par a las 8 de la noche en un departamento vacío con un nene de 7 años. Renzo no se acercaba a la ventana, pero vamos a pensar bien en el papá. Que bueno, Renzo era ese nene inconsciente que pobrecito tenía síndrome de Down y no era consciente del peligro. Si vos sabés que tenés un hijo que no es consciente del peligro, vas a tener una ventana abierta y el nene ahí sobre la ventana se trepó solo. ¿Dónde está? El papá dice que estaba en la misma habitación. Es una habitación de 3x3. Ahora, Y Ángela, estaban al lado antes del de- nene y no lo vieron. No tiene forma de caer Renzo. Antes de despedirte, él te ha demandado, supongo, te ha hecho alguna demanda. ¿Se ha Me acercado a envió vos? una carta documento Sí. diciéndome que en carácter de Porque vos hablas de progenitor- asesinato. Vos aquí Yo mencionás... no, pero yo estoy convencida, yo lo sé, porque ese nene que Diego me describe no es mi hijo, no es mi hijo. Diego en la primer nota que da, que él mismo la da, dice que Renzo tenía, lo primero que aclara que Renzo tenía síndrome de Down, que tiró un juguetito y saltó al vacío, ¿cuál perrito? A buscar ese juguete. Primero, la ventana estaba a 1 metro del piso. Renzo medía 1,23 m. ¿Cómo una persona, un nene, pierde el equilibrio en una ventana? Cuando la ventana prácticamente lo cubre por completo. Y saltar, cual perrito, como han dicho ellos, esa versión. Era Superman, tenía que volar, es imposible. ¿Cómo tiene que un trampolín? ¿Cómo? Cuando viste el cuerpo de Renzo, además de estar irreconocible, como vos decís que ese no era Renzo, ese no era tu hijo, ¿se pudo peritar o se supo? Se hizo una autopsia. Después de la autopsia Todavía tenía- yo no sé absolutamente nada porque está en secreto de sumario. El jueves se va a hacer una Para saber si tenía reconstrucción. signos de violencia y con esa forma entonces... El jueves se va a hacer una reconstrucción del hecho. Dicen que yo mucho no entiendo ni sé, pero lo que me dicen es que es la segunda vez que se hace en el país. Se va a usar un muñeco con características Sí, se hizo con idénticas a Renzo, la misma ropa, todo, y se va a usar un dron para que se filme. Mi abogada me dice que se está trabajando de una forma impecable, que si lo están haciendo, que es rápido, como se Se está hizo con Lourdes Di trabajando. Natale también aquí en la Argentina, fue la primera causa, así. Bien, Así Ángela, que- muchísimas gracias. ¿Qué le dirías para terminar la nota? ¿Qué le dirías al papá de Renzo? ¿Qué le dirías a la familia y sobre todo a la sociedad? Al papá de Renzo, ¿cómo pudo? ¿Cómo no pudo ver ese hijo maravilloso que tuvimos? ¿Cómo no pudo amarlo, no pudo aprender de él? Renzo fue un gran maestro. Renzo era un nene. Esa foto se la saqué esperando a su pediatra. Unos días. Renzo fue un nene maravilloso y no entiendo cómo él no pudo ver a ese hijo, que solo se quedó con su síndrome, cuando Renzo fue mucho más. Renzo hoy es mucho más. A la sociedad, espero que mi hijo sea el último, que se escuchen a las madres, que no somos exageradas, que no queremos robarle el papá a un hijo. Renzo amaba a su papá, es verdad. Yo jamás lo contaminé en contra de su papá. Ángela, muchísimas gracias. No, gracias. Y que se haga a ustedes. justicia. Por favor, yo Ok. voy a pelear por eso. Y Absolutamente. que encuentres Por un- Renzo y por vos y por todas las familias argentinas. Por así. todas ninguna mamá ni ningún nene tiene que vivir
lo que vivió mi hijo, ni ninguna madre tiene que ver a su hijo como lo vi yo. Bien, y además agradecemos que estés aquí, tu valentía, tu interés, no es fácil, apenas hace un mes. Va a ser un mes el 10. Desde que tu hijo ya no está. El 10 vamos a hacer una marcha. Bien. ¿Dónde? ¿En La Plata? Nos vamos a reunir en la escuela de Renzo. Sí. Fue el último lugar donde yo lo dejé. Bien. En 8:58 a las 12 del mediodía. Bien. Solicitando justicia. Y que encuentres la paz también. Ojalá. Sí, cuando tenga justicia la Así voy a es. tener. Muy bien. Pausa y ya volvemos a Remis de gracias a Noticias. ustedes.